Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a un video en este canal. El día de hoy, junto a mis compañeros Brandy, Valerie, Diego y Laura, venimos a mostrarles algunos ejemplos de cómo podemos calcular el volumen de ciertas figuras haciendo uso del método de Arquímedes y del método numérico. Sin más que decir, empecemos. Mi nombre es Neider y esto es Medición de Volúmenes. La medición de los volúmenes de los sólidos es una tarea fundamental para la industria de la educación y la investigación. A continuación, nosotros presentaremos los dos métodos ampliamente usados para medir volúmenes de sólidos, el método métrico y el método de Arquímedes. El método métrico se basa en la medición de las dimensiones de la figura sólida, es decir, su altura, anchura y longitud, y la aplicación de una fórmula matemática para calcular su volumen. Por otro lado, el método de Arquímedes consiste y se basa en el principio de la flotación. Al sumergir el sólido en un líquido y medir la cantidad de líquido desplazado, podemos calcular el volumen del objeto. Para medir el volumen del cubo, utilizamos el pi de Rey para medir uno de sus lados. Este nos dio 2,5. Para medir el volumen, utilizamos la fórmula que sería lado a la 3. Este nos dio 15,62 centímetros cúbicos. Con el método de Arquímedes, que fue sumergir la figura en la probeta con agua, este nos dio 14 centímetros cúbicos de volumen. Para calcular el volumen de un prisma triangular, primero es necesario conocer su base, su ancho y su altura. Estos tres resultados, multiplicarlos y dividirlos entre 2. En este caso, los resultados que obtuvimos fueron 3,6, 2,44 y 1,75 centímetros. Y el resultado del volumen que obtuvimos fue 7,686 centímetros cúbicos. Esto con el método numérico, claro está. En cambio, con el método de Arquímedes, al introducir la figura en el agua en la probeta, obtuvimos un resultado de 8 centímetros cúbicos. Un resultado muy aproximado sin duda. Pero se utilizó el método numérico, el cual para calcular el volumen de un prisma rectangular se debía multiplicar la base, la altura y el ancho. En el caso de la base, al medirlo con el pi de Rey nos dio un resultado de 4,93 centímetros. Y en el caso de la altura y el ancho, coincidieron en una media de 2,5 centímetros. Esto al multiplicarlo nos dio un resultado de 30,8125 centímetros cúbicos. Mientras que con el principio de Arquímedes, al introducirlo en el agua y restarlo nos dio un total de 30,5 centímetros cúbicos de resultado del volumen. Para medir el volumen del cilindro, este primero requiere sacar el radio. Para esto medimos el diámetro, que nos dio 1,91, lo dividimos entre 2, que nos dio 0,95, y sacamos la altura, que nos dio 1,66. Después utilizamos la fórmula para medir el volumen, que sería pi por radio al cuadrado por altura. Este nos dio 4,75 centímetros cúbicos. Y en el método de Arquímedes, que fue sumergir la figura en la probeta con agua, este nos dio 5 centímetros cúbicos. El semicono. Para medir su volumen utilizamos dos métodos, el método numérico y el principio de Arquímedes. Para el método numérico se utiliza la fórmula altura por pi sobre 3 entre paréntesis radio 1 más radio 2 más radio 1 por radio 2. Para medir estos valores utilizamos la herramienta pi de Rey, con la cual nos dio para la altura 2,24, para el diámetro de la base 1,74 dividido entre 2 para que nos diera el radio 1 sería 0,87 y luego el diámetro del techo que sería 1,41 entre 2 para que nos diera el radio sería 0,75. Luego, reemplazando estos valores en la fórmula, nos daría 4,38 centímetros cúbicos. Luego, para el principio de Arquímedes, utilizamos una probeta llena de agua en la cual pudiéramos introducir el semicono con el propósito de medir el nivel del agua al principio y al final, con el propósito de restar esos valores para que nos diera el volumen. Ese volumen nos dio 5 centímetros cúbicos, la figura del cono.
Para hallar el volumen del cono por el método numérico utilizamos la fórmula pi por radio al cuadrado por altura entre 3 y ayudados por el pie de Rey hallamos estos valores. Bueno, la altura que nos dio 2,42, el diámetro de la base que nos dio 2,44 entre 2 para que nos diera el radio sería 1,22 y reemplazando estos valores en la fórmula nos dio el valor del volumen, que sería 3,73 centímetros cúbicos. Luego, para hallar el volumen por el principio de Arquímedes, nos ayudamos de una probeta, en la cual pudiéramos introducir la figura del cono y así de esa manera medir el nivel de agua antes y después de introducir el cono para así sacar su volumen. Este volumen nos dio 4 centímetros cúbicos en este método. Como podemos ver, la diferencia entre el método numérico y el principio de Arquímedes en este caso sería más o menos de unos 0,33 centímetros cúbicos. Para la medición del volumen de la esfera por el método numérico, utilizamos un instrumento conocido como el pie de Rey y medimos el diámetro de la figura. Y este fue de 1,57 centímetros aproximadamente. La fórmula matemática del volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Y a nosotros hallar el diámetro de esta figura, obtenemos también el radio, que es la mitad del diámetro. Simplemente reemplazamos 0,785 centímetros y eso nos dio un resultado de 2,26 centímetros cúbicos. Cabe aclarar que la exactitud de los resultados que obtenemos en este experimento dependen de la precisión del material de laboratorio que estemos usando. En este caso, para el método numérico el pie de Rey y para el método de Arquímedes la probeta. Dependiendo de la precisión que estos materiales tengan, nos darán resultados más o menos exactos.